tocar un tema que lo he titulado sensibilidad al cambio. Diga conmigo ese tema, sensibilidad al cambio. Y quisiera leer Salmos capítulo 92, Salmos capítulo 92, versículo 12 al 14. Salmos 92, versículo 12 al 14. Dice la palabra: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Qué poderosa palabra que nos hace entender lo que significa la vida cristiana. Yo creo que cuando Cristo llega a nuestro corazón hay un cambio radical. Debe de ser así, un cambio radical en aquella vida. Porque ahora nuestra vida ya no se debe a nuestros placeres o a nuestra naturaleza humana caída, sino que ahora Jesucristo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha llenado con su poder. Ahora hemos recibido una paternidad de Dios y estamos proyectados a grandes cosas. Y dice el texto: el justo florecerá. Tú y yo estamos llamados a dar fruto. De hecho, Jesús les dijo a los discípulos: yo los he elegido a ustedes y los he puesto para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Así es que cada uno de nosotros estamos llamados a evidenciar quién está dentro de nosotros. Él está dentro de nosotros para llevarnos a vidas victoriosas. Y el texto dice que aún en la vejez fructificaremos, estaremos vigorosos y verdes. Eso significa que hasta que estemos en un ataúd vamos a estar dando fruto. Hasta que ya, mejor dicho, Dios decida llevarnos a su presencia, así la edad avance, el enemigo te dice: no, ya no se puede hacer. No, dice la Biblia: aún en la vejez fructificarán. Es decir, de que el cristiano está llamado a dar fruto para siempre, forever. Estamos llamados a fructificar, a avanzar, a crecer, y que cada una de las áreas de nuestra vida sea áreas donde se manifieste el poder de Dios. Ahora bien, allá afuera de mi casa hay una palmera. Note que el texto dice que el justo florecerá como la palmera. Y la palmera tiene algo en particular. La palmera es un sembrado que crece, dura muchísimos años, es decir, que su longevidad es muy larga, pero también tiene unas ramas que se extienden y con el tiempo las ramas se van secando. Yo con esa palma que tengo allá afuera, eventualmente tengo que ir y arrancar las ramas secas. Ya se secan. Pero lo interesante de eso es que yo noté, cuando uno arranca la rama seca, resulta de que hay otra por dentro verde que está saliendo. Y esa es la manera en que la palmera crece y está vigente. Es decir, de que hay un constante renovación para que la palmera pueda crecer, pueda desarrollarse. Y esto me enseña un gran principio de vida, y es que para yo florecer tengo que renovarme. Cuando miramos la historia de la iglesia y miramos atrás, wow, 45 años. Cuando mis padres llegaron a Cali con un grupo pequeño de misioneros en el año 76, esta hermosa criatura ni había nacido. Imagínense que la iglesia es más vieja que el pastor. Tantos años. Y yo sé que aquí hay gente que lleva aquí 10 años, 20 años, 30 años, 35 años. Vea, por allá tenemos a Vélez. ¿Cuántos años lleva Vélez en la iglesia? ¿30? ¿32? Más de 30 años.
Y yo sé que por aquí hay varios. Ahora en el primer servicio teníamos unos que llevaba 44 años. Tanta gente que ha pasado, pero para que la iglesia se haya podido sostener, avanzar y crecer, tuvo que haberse renovado y tiene que ser sensible al cambio. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos damos cuenta cómo ha habido una renovación. Cuando usted mira, por ejemplo, la planta física, por supuesto, el inicio fue primero en una casa, en otro barrio, luego se pasaron acá. Aquí a mi mano izquierda, una pequeña casita, se hizo una choza en madera. Recuerdo que las bancas eran de esas de madera largas, donde cabían varias personas. Y luego progresivamente comenzó a haber una ampliación, construcción, desarrollo. Así es que hay muchas personas que llegan y ven quizás el templo, lo que se ha desarrollado la iglesia, y dice, ay, esto ya existía, pero la realidad es que no. Ha sido un desarrollo, no solamente de eso, sino también en la parte estratégica. La iglesia ha tenido diferentes maneras de cómo ganar almas, de cómo discipular personas, de cómo ayudar a las familias. En algún momento salían grupos a evangelizar, en otros momentos se hacían cruzadas al aire libre, en otros momentos se difundía por la radio un programa. Y ha ido cambiando la manera en que hacemos los grupos o las células en su momento. Todo se ha ido renovando. ¿Por qué? Porque lo que no se renueva no florece. Y esto nos manda un mensaje a nosotros a nivel personal, y es que de igual forma que como algo necesita renovarse para continuar su curso, para dar fruto, para florecer, y dice la Biblia, hasta que seamos viejitos, aún seguiremos floreciendo, hasta que estemos ya en un ataúd. La única manera que Dios nos llama a hacer eso es cuando usted y yo somos sensibles al cambio. Diga conmigo, sensibles al cambio. Cuando Jesucristo vino, Dios hecho hombre, Él vino, se manifestó entre nosotros, dicen los apóstoles, y vimos su gloria, como la del unigénito Hijo de Dios. Ellos vieron cuando Cristo se transfiguró, se reveló como Dios. Lo vieron obrar milagros, señales, prodigios, morir en la cruz, resucitar. Pero mientras había una revelación manifestada de Dios en la tierra, había un grupo, los judíos. Dice la palabra, y vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Esos fariseos religiosos con grandes túnicas, largas barbas, se encerraban en el templo con sus rudimentos, con sus tradiciones. Amaban más las tradiciones que la revelación. Y eso significa de que muchas veces nos aferramos tanto a las tradiciones que cuando viene lo nuevo de Dios lo rechazamos. Y eso pasaba en ese tiempo, tanto que los judíos, dice la Biblia, Mateo 15, versículo 2, los judíos preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Y sabe a qué se referían allí los fariseos? Al lavatorio de manos. Es decir, para los judíos era una tradición que tenían que llegar a una casa y antes de comer lavarse las manos. Y de eso se prenden para rechazar a Cristo. Wow. Cuando nosotros vemos eso en particular decimos, eso es una tontería. Se prenden de algo para rechazar a Dios mismo en la tierra. Y muchas veces nos prendemos de tonterías. Porque no solamente traemos tradiciones religiosas, sino que muchas veces venimos con tradiciones familiares, tradiciones culturales. Y no tenemos una mente donde Dios pueda entrar a renovar nuestros pensamientos. Entonces Jesús les habla a esos discípulos en el siguiente versículo, Mateo 15, verso 3. Jesús les dice, ¿por qué
vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Estaban tan aferrados a la tradición que dejaron amar al Dios que estaba en el cielo. Estaban tan arraigados a las costumbres, a la religiosidad, a los criterios personales. En ese tiempo la palabra se transfería de manera verbal, de generación a generación. Entonces, desde niños a los judíos les enseñaban la palabra, las tradiciones judías que se narran en el Antiguo Testamento. Entonces aparece Jesús rompiendo muchos esquemas, rompiendo muchas tradiciones, partiendo del sábado. Entonces eso es un choque de trenes. Pero allí es donde nosotros debemos de entender algo, y es que Dios es un Dios de cosas nuevas. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, yo hago cosa nueva. Por allá en el libro de Isaías 43 dice la palabra: no traigáis a memoria las cosas pasadas, he aquí, yo hago cosa nueva. Y cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos: si yo estoy llamado a florecer, a dar fruto, a evidenciar a Cristo, y dice la Biblia que hasta que esté en el ataúd, entonces, Señor, ¿qué es lo nuevo tuyo para mi mañana? ¿Qué es lo que tú tienes para mi mañana? ¿Qué quieres que yo haga respecto a mi vida? Porque no solamente tiene que ver con tradiciones externas, sino con paradigmas mentales, patrones de pensamiento, conductas arraigadas, criterios de vida. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no sé a qué edad usted conoció al Señor, pero le quiero decir algo: cuando llegamos a Cristo, llegamos con tradiciones culturales, tradiciones religiosas, tradiciones familiares, llegamos llenos de mañas. Entonces, cuando llegamos a Cristo, Dios trae revelación por medio de la palabra. ¿Y qué quiere encontrar en nosotros? Una persona cerrada, aferrada a su tradición, a lo que le dijo la mamá, a lo que le enseñó la abuelita, a lo que le enseñó el mundo. Dios nos llama a tener una mente renovada para que Dios pueda hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Para que el barro tome forma, necesita moldearse. Y para que tú y yo lleguemos al cumplimiento del propósito de Dios, tenemos que ponernos en sus manos como barro blando. Cuando el pueblo israelita, por ejemplo, sale de Egipto, Dios los saca, pero ellos vienen con estructuras, mentalidad mundana, criterios paganos. Y dice la Biblia de que Moisés, el líder, va y se mete al monte con Dios, 40 días en ayuno. Y Dios allá le revela la palabra. Y Moisés baja con la palabra para revelársela al pueblo, y se encuentra con un pueblo, dice la Biblia, duro de cerviz. La cerviz es la parte de la nuca. Y cuando la palabra dice duros de cerviz, está diciendo: ustedes no se doblegan, ustedes están rectos, altivos, orgullosos, prepotentes, obstinados. Duros de cerviz es una referencia a una persona arrogante, altiva, cerrada. Por eso dice la Biblia que Dios mira de lejos al altivo. Y Dios, aunque se reveló al pueblo, hizo milagros. Imagínense, yo creo que los milagros que vieron los israelitas del desierto, ni usted ni yo los hemos visto. Unos milagros sobrenaturales, pero tenían un corazón insensible, duro, de piedra, que no era sensible al cambio. Por eso Dios tuvo que levantar una nueva generación, una generación que escuchara su voz. Porque cuando nosotros no somos sensibles al cambio,
entramos a círculos viciosos de estancamiento. ¡Wow! Cuando nosotros, le voy a repetir eso, cuando nosotros no somos sensibles al cambio, entramos en círculos viciosos de estancamiento. Entramos en una condición de tener una mentalidad cuadriculada, en triángulos de fracaso. Una de las cosas que yo admiré de mi papá fue la sensibilidad al cambio. Mi padre falleció a los 76 años y hasta el último momento estuvo dando fruto. Tremendo como una persona a esa edad, 76 años. Recuerdo ese año de su muerte. Recuerdo que él arrancó el año, enero, febrero, marzo, y estaba predicando en tantos lugares. Lo invitaban, acá, seminarios, esto, lo otro. Yo a veces lo acompañaba y yo me sentaba allí a escucharlo predicar y yo lo veía predicando y tan efusivo, y que yo decía, mi papá le va a dar como un paro cardíaco ahí en el púlpito. Lo veía tan encendido, dando fruto. Recuerdo que el último año estaba ya comenzando a desmejorar su salud, pero él predicaba y servía y esto y lo otro. Pero algo que yo admiro en él era su sensibilidad al cambio. Porque en el proceso de su desarrollo ministerial vino mucha renovación. Tanto que cuando yo llegué a trabajar con él, yo venía de Estados Unidos, había vivido algunos años allá, venía de una iglesia americana, era un jovencito con muchas ideas, muchos proyectos, y yo llego encendido, apasionado. Papá, hagamos esto. Y yo percibía en él no una persona cerrada. Por supuesto hubo cosas a las que me dijo no, y yo salía bravo, porque me han dicho no, pero a muchas me dijo sí. Porque era una persona abierta al cambio. Y lo que te quiero decir con esto es que una persona que avanza en la vida es una persona que siempre está aprendiendo, siempre está creciendo, siempre está buscando ser mejor, siempre está buscando agradar al Señor, siempre está buscando renovarse, actualizarse. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Albert Einstein dijo: la mente es como el paracaídas, funciona cuando se abre. Mire el mundo en el que estamos viviendo hoy. Mire lo que está pasando en medio de esta pandemia. Mire cómo se está cumpliendo la profecía de Daniel, que dice que la ciencia aumentará. Yo le hago una pregunta: ¿será que el mundo que estamos viviendo hoy es el mismo mundo que usted vivió en su niñez? Recuerde su niñez, ¿dónde estaba usted? Hoy los niños que crecen, por ejemplo, mis niños son pequeños y ellos cogen un celular, juegan, hacen cosas y ellos creen que toda la vida ha existido el celular. Ellos creen que todo lo de tecnología, un televisor inteligente, esto, lo otro, que le hablan a una máquina y le responde, ha existido toda la vida, pero no es así. Tanto que decían que en este tiempo de pandemia, que ya llevamos un año, la tecnología ha evolucionado como si hubiesen pasado 10 años. Seguramente a usted en esta pandemia le ha tocado aprender cosas. En esta pandemia usted aprendió a ver el culto en el celular. ¿Cómo así? ¿Se puede? Nos vimos forzados. Yo recuerdo cuando arrancó la pandemia y dijeron se cierra la iglesia. ¿Ahora qué hacemos? Y vamos a transmitir en vivo y comenzamos a aprender en el proceso con errores, con cosas. Aprendimos Zoom. Yo creo que más de uno aquí se volvió experto en Zoom.
o en otras plataformas. Porque el mundo avanza, el mundo evoluciona. En estos días hablaba con una persona de Estados Unidos que trabaja con una inmobiliaria y me contaba de que ahora los apartamentos nuevos en Estados Unidos los están haciendo con una habitación que va a ser una oficina y tiene todos los circuitos tecnológicos, el internet que llega a la oficina para teletrabajo. Y que ahora a nivel mundial el 60% de la industria y del comercio se está reestructurando de tal forma que se están dejando los lugares de producción como están, pero el área administrativa cambió, ahora es teletrabajo. Entonces allí es donde nos encontramos con una sociedad que evoluciona, que avanza, que va en un desarrollo. Por eso dice la palabra que la ciencia va a aumentar. Entonces, estamos con los pies en la tierra, con un Dios en el corazón, donde necesitamos entonces tener una sensibilidad al cambio para que Dios me siga usando a mí para poder dar fruto, 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 fruto. Así me salgan canas o así se me caiga el pelito, hasta que yo esté en un ataúd, estoy llamado a dar fruto, 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 porque aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y fuertes, dice la palabra. Ahora entonces, ¿qué necesitamos hacer para ser sensibles y para permitir a Dios obrar en nuestras vidas? En primer lugar, aprender a oír a Dios. Yo creo que lo primero a lo que usted y yo estamos llamados es aprender a oír la voz de Dios. Ser sensibles a la voz de Dios. Buscar la voz de Dios, conocer la voz de Dios, oír. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír la voz de Dios. ¿Qué voz estás oyendo tú? ¿Cuánto tiempo pasas frente a un televisor viendo novelas o series o en una red social, oyendo al vecino, el noticiero, a tu familia? Comparado eso con el tiempo que tú pasas oyendo a Dios. Porque dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y déjeme decirle algo. Hay mucho cristiano que oye más la voz del diablo que la de Dios. Y allí es donde nos encontramos entonces temerosos, amedrentados, escondidos. El mismo diablo nos hace creer que ese cambio que Dios me está pidiendo es imposible hacerlo. ¿Qué voy a cambiar yo? Mi carácter, mi mente, ¿qué voy a cambiar eso? El diablo te hace creer eso porque entre más lejos estés de Dios, más frío se vuelve tu corazón. El otro día estaba enseñándole a nadar a mi hijo de 7 años, a Sebastián. Estábamos en una piscina ahí con la familia y entonces él tiene 7 añitos, ya está empezando. Entonces yo le dije, bueno, Sebastián, te voy a explicar cómo se nada. Entonces lo senté allí en el murito. Entonces yo me metí en el cuento, ¿no? de profesor de natación. Entonces le dije, Sebastián, mira, vamos a hacer así, y la mano la tiras acá, la otra, pum, acá, y el pie atrás se haces así, derechito, y miras para el frente, y haces, y haces. Y cuando yo lo miro a él está mirando el cielo así. Y yo lo miro y a mí me dio como una rabia. Y yo, Sebastián, ¿no me decís que te enseñe? Ay, papi, ahí se tiró a la piscina, intentó nadar como él creía, y entonces lo que hacía era pura pataleta ahí, y no avanzaba. Entonces a mí me dio rabia y le dije, ¿sabes qué, Sebastián? Ya no te voy a enseñar. Y me fui. Y me puse a hacer otras cosas, me bañé, me fui con mi esposa por ahí a la piscina.
Y al rato vuelve y me dice, papi, enséñame a nadar. Yo le digo, pero es que usted no me presta atención. No, papi, esta vez sí te voy a prestar atención. Entonces fuimos otra vez a la piscina y lo miré a los ojos. Míreme, ¿me está mirando? Sí, míreme. Y entonces ya aquí comencé a explicarle. Y resulta de que él se tira a la piscina y le digo, pásese al otro lado. Y entonces se pasó al otro lado y llegó rápido. Cuando él llega al otro lado, me mira sonriendo y me dice, papi, pasé rapidísimo. Cuando yo vi esa historia, yo dije, eso lo voy a usar en una predicación. Porque nosotros somos así con Dios. Nosotros queremos avanzar a nuestra manera. Queremos llegar al otro lado a nuestra manera. Y cuando Dios nos habla, no le paramos bolas. No le prestamos atención, nos hacemos los locos y nos tiramos al agua. Pero si usted y yo prestamos atención, hacemos las cosas a la manera de Dios, usted y yo vamos a avanzar, vamos a conquistar, vamos a dar fruto. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios viene cuando usted y yo somos obedientes y le decimos, Señor, voy a hacerlo a tu manera. Busca la voz de Dios. Y lo segundo que tenemos que hacer luego de oír la voz de Dios es tomar decisiones. Tomar decisiones. Uno de los errores que cometen muchos cristianos es oír a Dios, pero no decidir. Y Dios siempre va a respetar nuestro libre albedrío. Dios no te va a imponer las cosas, Dios te las va a mostrar. Él te va a instruir, Él te va a revelar su voluntad. Pero qué importante que podamos hacer algo y es decidir hacer la voluntad de Dios. La Biblia muestra a Jesús llamando a uno de sus 12 cuando lo eligió, un hombre llamado Leví. Lucas capítulo 5, verso 27 al 28. Mire lo que dice la palabra. Después salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, mire lo que le dijo Jesús a él, Dios a él, sígueme. En ese momento Leví oyó la voz de Dios. Pero la reacción de Leví, dice la palabra, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hay gente que tiene en la vida muy buenas intenciones, pero le quiero decir algo, el infierno está lleno de gente bien intencionada. Dios va más allá y es tu decisión en el corazón. El apóstol Leví, que luego vino a ser Tomás, fue un hombre que se convirtió en un gran apóstol de Dios a causa de su decisión. Cuando usted conoce la historia del apóstol Alfonso Díaz, mi padre, él estando en Bogotá, Dios le habla a él y le dice, vete a Cali a iniciar una labor de cero. Y él se vino. Hoy estamos aquí celebrando 45 años. Hay muchas iglesias en las que hoy se predica la palabra gracias a una persona que cuando Dios le habló decidió. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu parentela, vete al lugar que te mostraré. Y dice la Biblia, y Abraham saliendo obedeció sin saber a dónde iba. Yo recuerdo cuando yo era jovencito, yo tenía muchos proyectos y dentro de mis proyectos no estaba el ser pastor. Yo tenía otros anhelos, otros proyectos, otras cosas por hacer. Pero un día Dios se me aparece y me dice, Samuel, deja todo lo que estás haciendo porque te quiero usar. Y si hoy estoy aquí parado, es porque decidí en su momento obedecer. Dios no solamente quiere encontrar en ti un oído grande, sino un corazón obediente.
sensible a la voz de Dios, en la cual le digamos: Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. Y quizás esa directriz de Dios, esa palabra de Dios te saque de una zona de confort o de comodidad. O quizás te lleve a renunciar a algo que aprecias o quieres, un hábito que disfrutas, en el que encuentras placer. Quizás Dios te lleva a cortar con una relación, o con algo que tú creías que era lo que convenía, pero Dios entra y te cambia los planes. O con una tradición que traíamos y creíamos que estábamos bien, cuando Dios dice: no, no quiero eso. Qué bueno que podamos decirle al Señor: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y en tercer lugar, luego de la decisión, es dar pasos de fe. Dar pasos de fe. En el libro de Mateo, capítulo 14, verso 28, se narra la historia de cuando Pedro camina sobre el mar. Los discípulos se encuentran en el mar, la profundidad del mar, en una barca. Y en plena madrugada ven a un hombre caminando hacia ellos y dijeron: es un espanto. Era Jesús. Y miren la historia, lo que dice Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Cuál fue la directriz de Dios? Ven. La palabra de Dios: ven. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Yo no veo a un Jesús diciéndole: ven, y cogiéndolo de la mano o cargándolo. Seguramente Pedro se encontraba distante a Jesús. Yo me pregunto, póngase usted hoy en los zapatos de Pedro. Si Jesús a ti te hubiera dicho: ven, ¿usted se lanza al agua? Allí es donde encontramos la gran diferencia entre los grandes hombres y mujeres que Dios ha usado en toda la historia. En aquellas personas que le dicen al Señor: Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Y aunque me inculque riesgo, temor, lo voy a hacer. Yo percibo a mucha gente dentro de la iglesia, personas que han oído la voz de Dios, saben lo que tienen que hacer, pero están temerosos. Tienen duda. Y el temor te paraliza, te condiciona, te acobarda, te impide salir de la barca. Y al no salir de la barca, no se manifiesta el milagro. Y al no manifestarse el milagro, no cambias la historia. Dígame usted, ¿quién antes de Pedro y después de Pedro caminó sobre el mar? Nadie. ¿Y quién no conoce esa historia? Porque aquellos que marcan historia son los que le creen al Señor y actúan. Vamos a salir de ese confort, de ese lugar seguro, entre comillas. Vamos a creerle al Señor, vamos a ser sensibles al cambio. Hoy estamos cumpliendo 45 años, no sabemos cuánto Dios nos tiene hacia adelante, pero lo que sí sé es que Dios es un Dios de cosas nuevas. Y yo quiero estar con un oído abierto a lo que Dios me diga. No quiero estar aferrado a una tradición o a un molde. Yo quiero oír la voz de Dios, conocerla, ser sensible a Él
Quiero decidir hacerlo y creerle a su palabra, actuando en fe. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.